Comenzamos y bueno, agradezco mucho que estén con nosotros varios de los artífices de este libro. Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Diego Rabasa. Gracias por la invitación. Editor de Sexto Piso. Muchas gracias por la invitación. Y no sé qué tanto tuviste que ver en la autoría intelectual. Algo. Depende, si le va bien, mucho. Si le va mal, poco. ¿A poco te ha ido mal con el...? No, nos ha ido muy bien. No, le ha ido muy bien, ¿no? Sí, muy bien, la verdad. Va muy bien. Ha tenido como mucha energía. Claudina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar con Contenta nosotros. por estar con ustedes. Claudina Domingo, escritora, y Luis Yamara, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Otro de los colaboradores en esta breve historia del Ya Merito, que tampoco es tan breve, ¿no? O sea, si nos vamos cronológicamente... Pues empiezan en el 62, ¿no? O sea, ya es como medio siglo, ¿no? Acumulando así. Bueno, si te vas a 1930, ya merito no llegamos, ¿no? La travesía que ella fue. Pero como ha habido tantos fracasos, pudo haber sido un tomo de enciclopedia gordo, ¿no? Gordo. O sea, en realidad fue conciso. México recibió el primer gol de los mundiales, a lo mejor. Y la primera derrota. La primera derrota. Y es el equipo que más veces ha quedado en último lugar. ¿Cuántas veces hemos quedado en último lugar? No, Dos. Tres. Creo que una por década. Antes de pensar en el quinto partido, pensábamos en no quedar en el último lugar. Exacto. Oye, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Y además aquí se toca en el libro porque es una cronología, es una serie de crónicas, de recuerdos, de textos que van tomando cronológicamente los mundiales desde 1962. Tal vez un poquito antes, ¿no? Porque empiezan con Bef y la historia del Jamaicón Villegas, que claro, es como un marco psicológico, ¿no? De lo Así que pasa con los futbolistas mexicanos. Pero yo creo que hay puntos bajos y hay puntos todavía más bajos en estas historias. Y de repente están estos dos hechos, y de uno escribes tú, Luigi, en donde México no llega al Mundial. Dos fracasos así contundentes en Haití y en Honduras, 1973 y 1981, ¿no? Sí. En donde pues, México va como el gigante de la CONCACAF, va a enfrentarse a los equipos todavía más atrasados de esta zona, que es la zona más atrasada precisamente futbolísticamente hablando, y con toda esa soberbia queda fuera México, pero ningún punto tan vergonzoso como el de Argentina 78. Por lo menos esa impresión me dio al leer el libro, incluso cuando Rodrigo escribe sobre Argentina 78 y dice, empecé a buscar a los actores de aquel episodio, nadie quiere hablar, y ya pasaron 40 años. No, pues ese fue como el oprobio nacional, ¿no? Pero yo me acuerdo en una entrevista que decías tú, Luigi, el otro día, que decías algo estaban hablando del último mundial, ¿no? Estaba entrevistándolo Leo Zuckerman y le decía, decía Zuckerman que él pensaba que había sido un buen mundial, ¿no? Que México había hecho un buen papel, que había llegado como sin grandes expectativas, con poco tiempo con el entrenador, que se le había empatado a Brasil en casa. Uh-huh. A Holanda se le había dado un buen partido, y Luis decía, pues, sí, pero probablemente lo que resume parte de este libro es que ganar también se tiene que forjar como una especie de oficio para saber ganar, ¿no? O sea, hay que saber ganar, no nada más preparar las condiciones. Y creo que otra de las cosas, ahorita que estás diciendo todo eso, otra de las cosas que definen a la selección mexicana es que se juegan muchos partidos antes, ¿no? O sea, siempre estamos haciendo los cálculos de empatamos acá, bueno, con este perdemos, pero más leve, pero le ganamos al otro. O sea, todos los partidos se juegan mentalmente antes y pocas veces se disputan ahí en la cancha, ¿no? Todos los partidos se ganan de antemano, ¿no? Sí, también se hacen fiestas de antemano. ¿Y por ¿no? qué? O sea, ¿Por qué pasa eso? A ver, siempre hacemos cálculos. En este momento preciso, justo en la víspera de iniciar el Mundial, yo me encuentro a mucha gente que está haciendo cálculos y dice, vamos al quinto partido, estamos en el quinto, ya estamos, ya superamos, esta es la mejor selección. Es idiosincrasia, ¿no? ¿Es idiosincrasia? Yo creo que es idiosincrático de los mexicanos hacer cálculos que son negativos, pero que al final resultarían en un entorno positivo, ¿no? Lo mismo sucede en las elecciones, todo el mundo hace cálculos de puntos, ¿no? No de digamos, de propuestas o de otro tipo de cosas, ¿no? Sino siempre hay un cálculo en donde dices, bueno, se puede pasar de panzazo, en estas circunstancias pasamos, aunque no sea tan bien, ¿no? Pero con la selección hay como una ilusión, ¿no?
Estoy pensando que alguien usted le va al Cruz Azul. Por Tú le vas al Cruz Azul. No, Es un poco lo que Efectos pasa con el peores. Cruz Azul, que cada temporada es lo mismo. Empieza el aficionado como diciendo, a ver qué pasa. Yo creo que Y luego dice, ahora sí vamos a ser campeones al ganar 3 Claro. partidos. Y luego pasa lo que tiene que pasar. que tiene que pasar. Es propio de la precariedad, ¿no? Ahorita que estabas diciendo eso, Claudina, que decías como que es idiosincrático, me quedé pensando que es pues hacer cuentas y hacer cálculos. Porque más bien son cálculos, no cuentas, ¿no? O sea, cuando hay abundancia uno cuenta, Claro. y cuando hay precariedad uno hace cálculos para ver cómo puede llegar, ¿no? Entonces es creo que una expresión de eso, o sea, que es un país precario en todos los sentidos y también por falta de confianza, ¿no? Porque yo creo que los alemanes pues juegan los partidos con confianza plena de que deben poder ganar cada uno de ellos y quizá en un partido difícil, bueno, pues ya verán, ¿no? ¿Qué pasa? Pero la falta de confianza te hace como especular y decir, bueno, pues si le ves el lado así como cuando uno se ve en el espejo y Como dice, más bueno, positivo. todavía aguanta, ¿no? Todavía me sirve el Sí, pantalón. ajá. Ahora, a mí lo que me sorprende es que, y creo que está un poco plasmado en el libro, es esa capacidad por disfrutar el juego, aun cuando no se gane, ¿no? O sea, digamos, uno puede disfrutar del fútbol y ilusionarse y ser apasionado sin que importe que tu equipo nunca haga nada, ¿no? O sea, creo que eso también lo permite el fútbol, ¿no? Porque, digamos, podríamos decir, bueno, es que qué masoquismo el de este país, ¿no? Que quiere aferrarse a que su deporte sea el fútbol, ¿no? Siendo bueno, digamos, en otras cosas, en box, En todo lo que sea, piñata, exacto. en canicas, ¿no? En varias cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué quiere aferrarse al fútbol? ¿No? ¿Es masoquismo o qué? Pero yo creo que no, o sea, un poco, creo que está en los textos del libro, no necesitas ser un ganador, pues, ¿no? O sea, como con esa ética, ¿no? Del triunfo, etcétera, para que tenga sabor un mundial, para que te ilusiones, para que eches desmadre, ¿no? Creo que Eso de no se refleja trata. la verdadera expectativa que tenemos. Es decir, porque hacemos cálculos, pero al final no pasa nada. Todos tenemos lo un mismo, segundo equipo, ¿no? Sí, exacto. Exacto, eso es muy propio de eso, No, de irle a no, México, ¿no? O México es el segundo equipo. Ya, ¿no? Ya mejor de plano, ¿no? Directo, ¿no? Sí, eso estaría mejor, porque ¿qué? Todo el mundo aquí le iba a Brasil. También es generacional el asunto. Tú eras, Pues yo tengo muchos amigos que se llaman Carlos Alberto y otros que sí. se llaman Gerson, ¿no? Porque sus papás vivían del 70 y eran fans de Brasil, ¿no? Y así, digo, mi papá es fan de Brasil. Pero pues yo creo que tiene que ver con el tema de 1970 y todo lo que pasó aquí en México. Ahora, también hay como una, yo creo que doble, ahora que hablan de idiosincrasia, una doble forma de pensar en la afición que no son necesariamente encontradas. O sea, la afición tiene ese anhelo o ese gusto por celebrar, ¿no? Ujú. Aunque al final tenga la conciencia de que pues no, nunca ganaré el mundial, como decía aquella canción, ¿no? Pero luego vemos con el equipo nacional o los jugadores nacionales que son como historias que se repiten. O sea, acaba de pasar el tema de la fiesta, esta famosa. Y entonces estaba la fiesta y yo estaba leyendo lo que pasó que en Haití o lo que pasaba en Honduras o en otros mundiales, en donde el jugador también tiene esa onda de que le gusta celebrar y al final no tiene ese motivo o esa cultura o esa idea. Pues imagínate si sí ganáramos el mundial, ¿no? No, sería qué bueno que no una lo ganáramos, bacanal ¿no? nacional, ¿no? Bueno, habría que probarlo, ¿no? Pero, digamos, yo lo que desearía es que ese espíritu de la fiesta, que está bien, lo llevaran a la cancha y jugaran de manera alegre, ¿no? En realidad, casi siempre perdemos por desatenciones, por torpezas, por rigideces, ¿no? No por arrojo, ¿no? Ojalá que hubiera ese arrojo en la cancha, ¿no? En realidad yo veo que por un poco el mote de ratoncitos verdes tiene que ver con eso, por cobardes, ¿no? Por no atreverse, por no, digamos, soltarse, ¿no? El nervio, ¿no? Pero Sí, ¿no? Como por tiesos, diría yo, ¿no? Pero Entonces, ¿por qué pasa eso? un Si poco de tenemos relajo a la cancha. jugadores en Europa, si ya tenemos jugadores más cosmopolitas, ¿no? Ya no es el Jamaicón Villegas y el Tubo Gómez, que pues,
no salían del país más que a jugar mundiales. ¿Por qué ahora que ya hay otra clase de futbolistas, por qué sigue pasando lo mismo? Es como... Yo creo que hay como que tiene que ver, que también es como un fenómeno mundial, o sea, que no nada más es propio de México, que las corporaciones se han ido apropiando de los jugadores, de tal forma que los equipos se han ido como desplazando. O sea, ahora Nike patrocina a Cristiano, jugador a Cristiano, y Adidas a Messi, y como no los pueden usar a veces con los colores del equipo, pues los ponen con la ropa deportiva, y entonces se van haciendo como construcciones de idolatría, que por una parte ya no pasan por el espíritu de equipo, y por otra parte van como, es cada vez más difícil generar identidad, ¿no? O sea, son, no hay ningún vínculo más allá del color de la camiseta de las personas que juegan en un determinado equipo o en otro, o incluso también a veces como están con su país, ¿no? O sea, entonces yo creo que lo que hay es como una despersonalización, o sea, colectiva. Ya se puso medio conceptual el asunto, pero o sea, como que son tibios ya, como que tienen medio atole en las venas, o sea, como que no les importa, son ricos, lo que les importa es ir el antro, la modelo, la escort, la cadenita. ¿Y está mal eso? Que no sé eso. Está mal, está bien si ganas, ¿no? No está Si mal te da ni para bien. ganar, no sé. Mira, es extraño porque yo creo que en muchos jugadores de la selección mexicana, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo, han querido, digamos, vivir como una especie de sueño a la Neymar, ¿no? O sea, digamos, Neymar logra ser un superestrella del fútbol y además jugar bastante bien y echar desmadre, ¿no? Y estar en la fiesta, etcétera, ¿no? Y acá, pues no alcanza ni el físico ni el genio, ¿no? Entonces, eso es lo paradójico, ¿no? O sea, quién sabe qué ilusiones se harán. Y yo creo que, digamos, una fortaleza del jugador mexicano debería ser su picardía, ¿no? Su atrevimiento. Un poco, no sé, Cuauhtémoc Blanco lo intentó, ¿no? Digamos, aunque... lo intentó, ¿qué te pasa? No, bueno. Lo sigue intentando, güey. Todavía, ahora ya un poco más tieso. Blasfemar. Pero bueno, hacía sus cuautemiñas en el Mundial, ¿no? Y le metía, pues digamos, jiribilla al asunto, ¿no? Y creo que otros no, ¿no? Quizá por el temor a equivocarse. O a la lesión, ¿no? Sí, o también puede ser que se cuiden. Hay tiesura y terminan por equivocarse, ¿no? Terminan, digamos, Rafa Márquez por ser expulsado en un momento decisivo, por meter un penal que no fue, pero que sí metió la pata, pues, ¿no? O Osorio, ¿no? Ese es otro punto. A mí me da igual, recorriendo todos estos capítulos, de repente parece que somos buenos en buscar explicaciones a la derrota. Y a veces son explicaciones súper extrañas. O sea, en Haití, el vudú. Sí. O sea, son cosas hasta sobrenaturales que de repente explican lo que es evidente, pues. Sí. ¿No? Y que no necesita mayor explicación. ¿Fue penal? Bueno, pues no fue penal o sí fue penal. Pero al final del juego, al final parecía que eso iba a pasar, ¿no? No, y además, o sea, el partido estaba empatado, ¿no? O sea, no es como que... este fue el 2-1. Fue el 2-1 ya estaba al jugando final. Por Holanda. Ya se veía ya que se veía, el huracán holandés estaba encima, ¿no? Sí. Ahorita que sé lo de salud natural, me acuerdo que me decía un amigo Rulo, que un día entrevistó a Mejía Barón, y a Mejía Barón le dijo, mira, cuando salí del túnel para jugar el partido contra Bulgaria, y bajé la mirada y me di cuenta que traía chanclas, supe que íbamos a perder. No creo que nunca en la historia de los mundiales haya habido un entrenador con chanclas que gana un partido. Es una buena razón. Sí. Para hacer hay que parecer. Pero por ejemplo, esa explicación del vudú, en realidad lo que enmascara era que se fueron a beber ron alegremente. Se fue a una destilería en Haití, ¿no? Y está, digamos, ya se ha filtrado un poco esa información. Y entonces eso muestra que ese espíritu de la fiesta anticipada persigue a la selección desde hace
Desde tiempos inmemoriales. Exacto, es como una manera de ser, ¿no? O del turismo deportivo, ¿no? Porque también es la oportunidad que tienes que tiene el jugador de ir a un lugar, pues no te la vas a pasar encerrado en tu cuarto de hotel, ¿no? Supongo que ese es un poco el Pero pensamiento. es como si vas también, ¿no? también vas a chambear, ¿no? Pero además es muy extraño, o sea, esto, porque, a ver, no es que ya llevan una concentración de 2 meses y están así hartos, ¿no? Y calientes, ¿no? O sea, están así. Antes, o sea, cada quien está en su lugar. Sí, en su casa. Se juntan y lo primero que hacen es una bacanal así gigantesca para después sí se Los juega el torneo más extrañaba. importante de sus vidas, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. No tiene sentido. No, además, no sé, yo he visto 2 o 3 concentraciones de fútbol y tampoco se me hace a mí que sean... No es un régimen militar, pues, Ajá. ¿no? Se la pasan bien los jugadores de fútbol, Claro. Pues sí. ¿no? Claro. Se la pasan bien en todos los sentidos. Ahora es una desgracia también el seguimiento del caso, ¿no? O sea, decir que también, pues, déjenos en paz. O sea, que, pues, no, Sí, o sea, Es que meter ya también. ese es el otro punto. Yo creo que afecta más a la selección las consecuencias del escándalo. Es decir, que el jugador se ponga a pensar en otras cosas, en arreglar sus cosas en casa. Que Tan la fácil. desvelada. Que la desvelada, claro. Pues ¿cuánto falta para que empiece el Mundial? 15 días. Sí, sí, te repones, ¿no? Te repones, pero fácil, de lo que no te Bueno, repones algunos es más de- que otros, ¿no? Ahora ya, Ya me cuesta. 3 semanitas. Ya la cruda del tercer día, ya. Pero finalmente, pues son cosas con las que tiene que lidiar un seleccionado nacional. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda parte de este programa especial sobre la breve historia del Ya Merito, una serie de crónicas y de recuentos sobre la historia de México en los mundiales, editado por Sexto Piso, y cuyos autores, dos de ellos están aquí, y también pues el editor de Sexto Piso, Diego Rabasa. Regresamos. Continuamos platicando con Luis Yamara, Claudina Domingo y Diego Rabasa sobre la breve historia del Ya Merito, crónicas, recuentos, historias de la selección, del paso de la selección nacional por los últimos mundiales, desde 1962 hasta la fecha. Y bueno, Claudina le tocó el capítulo de 1998. 98. ¿No? Sí. 1998, y creo que es una de las crónicas más originales, ¿no? Que hay ahí. Al menos nos obligó a cambiarle ¿Qué le cambiaste? ya es la clasificación de censura al libro. Ya no es para Un poco todas las edades, pornográfico, ¿verdad? ¿no? Es un poco pornográfico. Ajá. Pero eso es lo interesante, porque al final se llama estática, se llama el relato, y nos habla cómo la pasión por el fútbol es capaz de opacar otras Otras pasiones, otras urgencias, pulsiones, otras otras urgencias, ¿no? Y quise hacer algo que tuviera que ver con una búsqueda interior de un personaje. Finalmente hice ficción, no es crónica. Pero el personaje está, la chica que además no tiene un nombre, siempre es Sí. ella, ¿no? Ni un hombre tampoco. Ni un hombre. Bueno, al final sí. Bueno, al final Tiene sí. varios. De alguna manera no sabe nada de fútbol y el fútbol ocurre, digamos, alrededor de ella, como en un ámbito muy masculino, de padres, de hermanos, de novios, ¿no? Que están apasionadamente inmersos en el mundial. Y ella un poco va como contracorriente eso, o está ignorando como todo eso, pero sucede, ¿no? Entonces un poco también... O pretende ignorarlo, pero al final el fútbol se interpone entre... Y también quería ver esta cuestión de que nosotros, sobre todo si ves el mundial, lo ves por televisión, ¿no? Entonces las cosas sobrenaturales o medio fantásticas que le pasan tienen que ver con una experiencia de la televisión, ¿no? Algo que solo puede ocurrir a través de la pantalla de la televisión y bueno. Ahora, una cosa que me gustó mucho del cuento de Claudina es que como que te retrata muy bien la atmósfera mundialista, Ujú. o sea, que es como una atmósfera, se puede estar más o menos involucrado, pero no hay nadie Nadie se salva. nadie no sabe que estás en un Claro. estado de excepción de alguna manera, ¿no? O sea, está ahí siempre como un rumor de fondo o como con la estridencia así del momento, pero es claramente un momento donde se subvierte un poco el orden de cosas, ¿no? Sí, y ahora que va a ser en Rusia,
va a ser otra vez un estado de excepción laboral un poco, ¿no? Porque como Sí, porque además todos los partidos son en las mañanas. Entonces, todo el mundo Nosotros se aquí, arregla, nosotros aquí ¿no? en W, pues vamos a suspender tenemos los derechos del Mundial, vamos a transmitir los partidos y eso nos lleva a modificar toda la programación, ¿no? Digo, Claro. De entrada sí, aquí habrá quienes pretendan no trabajar. No, o sea, imagínate cómo se va a poner así el clandestino así de la oficina, ¿no? El celular, así, el que está así como la concentrado, disque tecleando, ¿no? Pero está ahí en el rincón. A ver, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado nuestra percepción del Mundial en todos estos años? Porque, por ejemplo, Fadanelli, él habla del 70 y de la fiesta que era para la familia y esa sensación de hacer una especie de comunidad, ¿no? Durante un mes, Sí. o hasta donde diera la ilusión por la selección. Y luego en 86, las escuelas en donde llevaban las televisiones y las ponían en el salón de clases y era fiesta, ¿no? Yo me acuerdo en 86, yo vivía en Ciudad Neza y era sede del Mundial. Sí. Y no había pavimento, pero había carnaval todos los días, un carnaval además con gente que ni te imaginabas que iba a pasar por ahí, ¿no? Entre daneses y escoceses, era de verdad una locura. En esa jugó Dinamarca, Escocia y Uruguay. Dinamarca le metió 6 goles a Uruguay, entre él, Jair y Laudrup. Los hicieron pedazos. Los hicieron pedazos, fue un segundo tiempo. Pues mira, es una pregunta interesante porque yo también me he preguntado eso. Creo que, por lo menos en mi caso, hay 2 factores importantes, ¿no? De cómo yo viví los mundiales antes y ahora. Y es que creo que ahora estamos saturados de fútbol, ¿no? O sea, todos los días hay un partido, ¿no? En la tele o varios, ¿no? Obviamente. Y antes el fútbol era como un momento un poco excepcional, ¿no? Y creo que les prestábamos más atención, etcétera, ¿no? Ahora yo llego ya al mundial un poco saturado, ¿no? Bueno, sí, pero es como un torneo más, ¿no? De los N compromisos que hay, ¿no? Y el otro factor que creo que también ha modificado todo son las redes sociales, ¿no? Sí. Ahora creo que, digamos, el comentario, el chiste, el apunte, que lo hacías como a nivel familiar, ahora es un poco pues, a nivel global, ¿no? Entonces, eso creo que el meme, cambiado. ahora es el meme, ¿no? Ha cambiado la dimensión, nuestro contacto. Ese ámbito familiar creo que se ha roto, ¿no? Ahora, creo que también está hablando desde el despecho de que no va Italia al Mundial. No me interesa el mundial. No me interesa ya, el Mundial se acabó. Exacto. No, pero yo iba a decir también que a mí una de las cosas que me impresionó del libro es que salvo algunos casos, por ejemplo, como Pablo Duarte, que hace una cosa así como más factual, ¿no? De archivo, un trabajo más de archivo, o el caso de Claudina, que hace esta ficción, casi todos los demás, probablemente el tuyo también menos, casi todos los demás son muy personales. Ajá. O sea, como... Sí, tiene ¿Te mucho de nostalgia, ¿no? Y tiene mucho también un poco como de psicoanálisis, ¿no? Un psicoanálisis colectivo de por qué somos como somos, ¿no? Sí. Y a mí lo que me pasó, por eso no lo hice personal, yo quería hacer como un ensayo personal, fue que... Bueno, tú elegiste el España España 82, se llama La Pelota Cuadrada, Sí. y es ese premundial de Honduras, Sí, fatídico. en donde además, yo digo que es el peor fiasco, porque veníamos de ser el último lugar en Argentina 78, y entonces de algún modo era obligado aplicarse, pues, ¿no? O sea, meterle seriedad a las además cosas. había ya 2 lugares. Había 2 lugares por por primera vez en CONCACAF, y nada, ¿no? Perdemos contra El Salvador, empates mediocres por ahí, terminamos empatando contra Honduras y quedamos fuera del Mundial. Entonces yo elegí ese Mundial porque es el primero del que me acuerdo bien. O sea, digamos, del 78 me acuerdo vagamente de la final y del partido Italia-Argentina, porque mi padre, que es italiano, gritó como loco cuando Italia le ganó a Argentina. Pero de España 82 me acuerdo de todo, ¿no? Y lo que me pasó fue que a la hora de empezar a escribir me di cuenta que me acordaba del Mundial, pero no de la eliminatoria, ¿no? O sea, me acordaba que eso, ¿no? Que había ganado El Salvador, etcétera, pero los detalles
los tuve que investigar. Entonces, ese lado personal quedó fuera, porque en realidad ya no me acuerdo. O sea, en realidad ni siquiera es tu memoria. No, exacto. Es una reconstrucción. Exactamente. ¿No? Claudina, ¿a ti te gusta el fútbol? Mira, no soy pambolera. Porque después de leer tu cuento, creo que no podrías inferirse que no te gusta el fútbol. No es que no me guste, o sea, no soy pambolera de corazón, no soy como aficionada de que te digas voy al estadio, tengo un equipo, pero puedo disfrutar perfectamente partidos buenos, no un partido de segunda división. Puedo disfrutar. Mejor es eso, tienes un prejuicio. Sí. ¿No? Puedo disfrutar perfectamente ver un buen partido en la tele y me quedo viéndolo, ¿no? Pero no es, creo que tiene que ver también con una educación, con una educación entre emocional y, no sé, de la infancia, en el que muchas veces, por lo menos de mi generación, las mujeres quedamos un poco lejos del fútbol porque es más natural que el padre juegue fútbol con el hijo. Sí, era ¿no? asunto muy machín el fútbol durante. Entonces, tú quedas un poco, tu papá, bueno, mi papá nunca me dijo vamos a jugar fútbol, ¿no? Como para inmiscuirme en ese gusto y en ese placer y en el entendimiento, por ejemplo, de las reglas y de todo, ¿no? Eso es algo que por lo menos para todavía mi generación se hacía más con el hijo varón, ¿no? Uh-huh. Entonces o por lo menos esa ha sido mi experiencia, vas aprendiendo a disfrutar ese tipo de deportes con el tiempo, ¿no? Descubriendo justamente partidos que te gustan y dices, mira, sí es interesante y está muy padre, ¿no? Pero de entrada no es la educación que una tiene, ¿no? Que una tuvo. ¿Qué texto es el que más te gusta, aparte del tuyo? Me gustó mucho el de Villoro porque tiene un aire de creo que es una exploración, una autoexploración muy sincera, ¿no? Y muy sentida, ¿no? Porque habla además de cuestiones personales que tienen. Habla de su familia, habla de la relación de sus papás, de la relación con su papá, ¿no? Y cómo jugaba el estadio, ¿no? En esa relación, ¿no? Uh-huh. Que dice, mi papá me llevaba al fútbol por una razón muy poderosa y al final todo el mundo tiene, no sé si todo el mundo, pero esa relación con el fútbol es de algo que va más allá y que por eso resulta entrañable, ¿no? Sí, claro. Sí. A mí me gusta el contraste que hay, por ejemplo, entre el texto de Fadanelli, que también es muy personal, y el de Villoro, ¿no? Me gustan ambos textos, pero como que hacen un contraste de cómo se vivía, digamos, el fútbol en la élite cultural, los filósofos en Ciudad Universitaria, etcétera, y la familia de Fadanelli más como humilde, más alrededor como de la comida dominical, ¿no? Etcétera. Me gusta ese contraste, pero digamos, creo que los que más disfruté como textos en el sentido literario, fueron el de Juan Pablo Villalobos, que me parece como técnicamente muy arriesgado, y también el de Juan Pablo Villalobos es el mundial que íbamos a ganar. Sí, exacto, que además está hecho con frases, por ejemplo, de Salinas, etcétera, o sea, las retoma y tú no te das cuenta, ¿no? Pero está al final. Claro, está trabajando, te lo dice, ¿no? Y también me gustó mucho el de Tizano. El de Tizano me pareció... El de 78. El de 78 me pareció también como muy sabroso porque tiene muchos acercamientos, ¿no? Intentos de contactar a los jugadores, pero entonces transcribe el email que le manda, digamos, a Hugo Sánchez, que nunca le responde. Y la cita de las notas de los periódicos argentinos, ¿no? Hace un trabajo de archivo, ¿no? Me pareció como un texto como rico en que es un mosaico, ¿no? De acercamientos posibles a un hecho puntual, ¿no? Además, o sea, lo que hay en el libro también es como creo que sí hay como un despliegue de escritura, porque podría a priori sonar un poco árida la idea, en términos de que, pues, o sea, si quieres meterte a una especie como de cosa de almanaque o de bitácora de un mundial, puedes consultar en cualquier lado. 5 minutos. Uh-huh. Y con el mismo pretexto hay una variedad increíblemente diversa, ¿no? De formas de aproximarse. O sea, ya decía Luigi ahorita, por ejemplo, el texto de Tizano, o a Luigi que le toca el mundial, pero más bien se va al premundial, también para hablar de México, pero, o sea, como que ir encontrando de todo un paisaje, un fragmento que detona un texto. O sea, es raro que, por ejemplo, Rodrigo
haya buscado las menciones de México, o sea, ya nada más la ocurrencia, Sí. o lo que mencionabas de Que se ha Villalobos, metido en una hemeroteca, Wolfson, ¿no? También hace como una cosa, pero más amplia, de documental, casi como historiográfica. No sé, creo que hay ahí como un buen muestrario de Y está Bueno, bien más prolijo. recorrido por cómo ha sido nuestra historia, ¿no? O sea, y es pero no la historia, la gran historia, es la historia personal. Porque al final, creo que los mundiales sí nos llevan a esos recuerdos íntimos, ¿no? Sí nos llevan a esa vivencia, a esa nostalgia, si tú quieres, y a pensar, pues, ¿qué tanto ha cambiado, no? ¿Cómo hemos cambiado futbolísticamente? ¿Cómo nos ha cambiado el fútbol en los últimos años? ¿Se puede inferir desde aquí, por lo menos hacer una reflexión así, o una especie de recuerdo? Porque además es muy gozoso finalmente, no se trata de clavarse en buscarle puntos filosóficos, ni mucho menos, ¿no? Pero yo te puedo decir que me acuerdo, podría hacer un recuento perfectamente de dónde vi cada uno de los partidos en los que eliminaron a México. Sí. De todos los mundiales. Claro. ¿Dónde estabas? ¿Frente a qué televisor? ¿No? Sí, es como las catástrofes, ¿no? Siempre te acuerdas. Claro, siempre te acuerdas del lugar. ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Dónde estabas cuando perdiste? ¿Cuál ha sido el peor temblor de la selección para ti, Diego? A mí me dolió en el alma el de Japón-Corea contra Estados Unidos. Pero ese nadie lo vio. Todos los partidos fueron a las 2 de la mañana. Porque pues, es como el archirrival en su Ese momento. sí, literalmente, la como dice aquí. historia, ¿no? Y toma El mundial que ya ganamos, ya Sí. vamos contra Alemania y Alemania no trae nada. No, exacto. Y luego, ¿a ti, Claudina? Bueno, pues el anterior, ¿no? El ¿El del... del no era penal? El de no era penal, ¿no? Porque además había una cosa muy... a mí lo que me parecía muy apasionante y muy impresionante era que después prácticamente se hubiera linchado a este hombre si le ¿A hubieran quién? tenido a ¿A cuál de todos? ¿Al Piojo? No, ¿a quién? ¿A Robben. Robben? A Robben lo hubieran linchado si lo hubieran tenido enfrente. Había ¿no? piñata. Claro, había ¿no? piñatas, ¿no? Salieron. Judas. Con Sí, eso creo que bastaba. además era como la frustración fue doble porque además fue la sensación de la injusticia, de no solo el fracaso por uno mismo, sino por la injusticia. Creo que es algo que a los mexicanos nos duele especialmente, ¿no? Como el esfuerzo no es que no estuviera ahí, sino que además fue una situación injusta, ¿no? Pues sí, pero quién sabe, a lo mejor también es un pretexto, ¿no? Es decir, es una situación injusta, pero... No, y además, por ejemplo, en ese mismo partido, juego, ¿no? hay una jugada en el primer tiempo donde el infame Maza Rodríguez pierde la bola, se va a Robben y le hacen no uno, sino 2 penaltis. Ujú. ¿No? O sea, en la jugada en la que se Y no lesiona lo Moreno, le hacen una Claro, pinza sí, así sí. espantosa y no lo marca, ¿no? Entonces, eso es parte del Sí, juego. es parte del juego, ¿no? ¿Y para ti, Luigi? Para mí, digamos, estaba pensando ahorita que contestaban, creo que el que más como se me quedó grabado, y yo no tenía tanta conciencia, fue el de el fracaso del 78, ¿no? O sea, ver, digamos... A pesar que es un recuerdo remoto, lo dices. Sí, pero, o sea, digamos, el ambiente familiar que había, recuerdo que estaban mis tíos reunidos viendo a la selección, y que había como ilusión, etcétera, y había también crisis económica, etcétera. Entonces, o sea, recuerdo, no sé, la peda que se pusieron cuando perdió contra Túnez, ¿no? Que fue, pues digamos, muy triste, ¿no? Y se me quedó grabado, digamos, como en el ánimo, decir, bueno, qué raro que se reúnen como para esto, ¿no? Para sufrir. Para sufrir y para destilar como Mala onda. tristeza, y después como que lo fui entendiendo, ¿no? Pero en ese momento sí se me quedó muy grabada esa atmósfera como de desencanto, de insulto, de agravio, ¿no? Que hubo como en él. ¿Y el mejor Ese es momento El mejor para momento. ustedes? ¿Ha habido buenos momentos? Bueno, sí, ha habido buenos momentos. Pero no sé si... Varios, ¿no? O sea, yo pienso en 2. Uno, para mí creo que el empate contra Italia
Igual en el mismo. En el En el ese 2002, mismo mundial, en el con un mismo golazo de Borghetti. Sí. Y que Italia termina el partido como, así como enfriando la bola, no sé cómo, pero fíjate qué raro, ¿no? Que además al final terminó como en una tregua, ¿no? Como Ajá. diciendo, ya. Sí. Ahí muere. Ahí muere, estamos los ¿No? dos adentro, ¿no? Ese sería uno de los que... Bueno, y también el 98, ¿no? Una selección increíble. Sí. Cuauhtémoc y Hernández con la punta, nunca vamos a tener una delantera así. Sí, por ejemplo, ese gol que mete Cuauhtémoc así Es como raro, de como- fantasía. Sí. ¿no? Contra Bélgica. Como al revés, un gol al revés. Ajá. Ese Sí. yo creo que es un gran momento, ¿no? Y hubo como Y el empate euforia, contra ¿no? Holanda, que en el empate último contra Holanda. minuto. Sí, yo digo, hay muchos momentos, por lo menos de euforia, ¿no? Que se ha contagiado. No sé, me acuerdo de cómo jugaba la selección con la Volpe en la Confederaciones, que realmente jugaban bien, ¿no? O sea, decías, bueno, qué bien, ¿no? Sí, ¿Cómo- qué extraño, ¿Cómo puede ¿no? ser, Qué ¿no? raro. O sea, ¿qué está pasando, no? Y ahí, pues, yo creo que éramos nosotros los que festejábamos anticipadamente, ¿no? Viendo los partidos y creíamos que ahora sí, ¿no? Pero obvio, la realidad nos puso en nuestro lugar, como siempre, ¿no? ¿Y ahora sí? No, Ahora menos. ahora ¿no? menos, yo creo. ¿No? ¿De plano? ¿Nada? Bueno, no sé qué opinen, ¿no? Yo siento que va a depender mucho de cómo nos va contra Alemania, ¿no? Porque como Alemania suele ser letal, ¿no? Ujú. No se tiende el corazón, ¿no? O se lo empieza a tentar cuando ya va ganando 7-0, ¿no? Ahí empieza como a frenar, ¿no? Un poco el ritmo. Le Si... pasó a México en la Confederaciones, ¿no? Exacto. En Alemania. Fueron Sí, 4 sí. goles. Y era una selección... Con la mano en la 20, cintura, creo sí. que sí, ven, una ¿no? cosa ahí. Entonces, yo creo que si nos va muy mal con Alemania puede ser un mundial fatídico para México porque De no pasar. sí, Claro. no, bueno, mi pronóstico es que Olvídate de no pasar. que no, por favor. 0 puntos. 0 ¿no? puntos, último lugar. En cambio, creo que si hay un buen partido contra Alemania, aun cuando se pierda, digamos, 2-0, ¿no? 3-1 o lo que sea, creo que puede haber también como un levantón de ánimo y también puede ser que Corea salga a jugar contra México con respeto, ¿no? En cambio, si llega después de un 7-0, pues Corea va a llegar a arrasar, ¿no? A hacer leña del árbol caído, ¿no? Claudina, ¿qué esperas del Mundial? Yo pienso que sí va a pasar la selección ¿A dónde? a octavos. A octavos. Ya, quinto Sí. partido ya. No lo sé, eso ya no podría ser en los cálculos de la precariedad, no podría, no me da. No te da. Más bien, no quisiera hacer ese cálculo de la precariedad de si pasa el quinto partido. ¿Tú qué piensas? Diego. Ah, pues ya nada más para llevar la contra y voy a decir que sí. Sí, vamos, quinto partido. Campeones. Ah. ¿no? O sea, Campeones, campeones. No, porque es que más es trágico, ¿no? O sea, porque para llegar al quinto partido habría que sortear un grupo con Alemania y luego ganarle a Brasil en octavos. Y ya después de eso, pues. Ya vemos. a lo que sea, ¿no? Ya lo Sí, que sea. Que me pongan a Francia, España, no importa, ¿no? ¿Qué eras? Pero mira, yo creo que si lo dices para que se vendan más libros de sexto piso, de la Verónica del Llamerito, debería ser al revés, ¿no? Si la Claro, selección apuntalar otra el vez concepto. queda en el Llamerito, pues va a ser un clásico Pues sí, obligado, ¿no? Lectura. Tendrás que hacer una reedición dentro de. Sí, le agregas, Le agregas uno. En cambio, uno, si- le agregas si- uno. Imagínate. Si no se acabó el llamerito, ¿no? Si triunfamos, claro, ¿no? Si México es campeón, pues te vas a quedar con cajas como Rudy Cursi, ¿no? O esa edición que hiciste, ¿no? Va a ser como una novela como victoriana por entregas, ¿no? En la Exacto. revista del Llamerito, cada Exacto. 6 años. La no Uno tan de breve 4 años. historia del llamerito. Pues muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Ojalá que Gracias, nos maestro. veamos de Invitación. nuevo, ¿no? Por aquí en Cuando W quieras. Radio. Luigi, Claudina, Gracias. gracias, de verdad. Y Diego, pues gracias. Lean el libro, compren el libro y disfrútenlo antes antes del mundial. Yo digo que O durante Y durante el yo- mundial. Puede ser recurrente para que Exacto. no se nos olvide de dónde venimos. Gracias.